Me siento honrada de que se me pidió que presentara a mi esposo, el hermano Rasmond, miembro del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aún así, debo de añadir que originalmente yo no me casé con un apóstol. Me casé con un joven que había regresado de una misión. Tuve un sentimiento hermoso a través de la oración que este hombre a quien amaba era el hombre para mí y que él honraría sus convenios, de que él sería justo y que él proveería por mi familia y que creceríamos en el Evangelio. Eventualmente íbamos a tener 5 hijos e hijas y cada uno de ellos se casaron con compañeros magníficos. 28 nietos y nuestro primer bisnieto, que el elder Rasmond también va a mencionar. Pero al comenzar nuestro camino juntos, no sabíamos quién se llegaría a ser él. Fuimos sellados en el templo de Salt Lake. Hemos estado casados por 47 y en septiembre cumpliremos 48. Cuando él me pidió que fuera su esposa, entonces yo dije, yo quería ir a una misión, entonces más vale que seas digno para llevarme al templo un día. Pero después de 21 años de trabajar con John Huntsman, él fue llamado como el presidente de admisiones y presidió sobre la misión de 1996. Cuando él abrió su asignación y su carta, dijo, he sido llamado a mi hogar porque iba a estar sirviendo en la misma área donde había servido como un misionero jovencito. Él se dedicó completamente, dejó su posición de presidente de director de operaciones de Huntsman Chemical Operation y nos mudamos a Nueva York. Y fue una de muchos lugares donde nos mudamos. 8 meses después de haber regresado a nuestro hogar en Sandy, Utah, fue llamado a servir en el quórum de los 70 en el año 2000. Con una asignación breve en Inglaterra, fuimos reasignados en Alemania por 3 años. Y él fue parte de una presidencia de área donde él estaba supervisando muchos países europeos. Sirvió en muchas responsabilidades como 70, incluyendo el director ejecutivo del Departamento del Templo bajo el presidente Hinckley, antes de llegar a ser uno de los 7 presidentes de los 70 y luego el director presidente de los 70. Luego el presidente Monson lo llamó como un apóstol y miembro del quórum de los 12 en octubre de 2015. Y entre otras cosas, se le dio responsabilidad de supervisar Utah y el comité de Utah, y él está lleno de actividades y de organizaciones y estoy contenta de que él va a poder enseñarnos en el tema de soy un hijo de Dios y sus promesas son seguras. Es un principio sencillo pero primordial del Evangelio que él reconoce completamente, y si nosotros lo hacemos, podemos entonces también tener el poder total de ser quienes debemos de ser y formar parte en estos últimos días con la guía del Espíritu Santo. Yo añado mi testimonio al de mi esposo, de que somos bendecidos de ser guiados por un profeta de Dios que tiene todas las llaves del sacerdocio y quien recibe la revelación para guiarnos y bendecirnos en estos últimos días. Amamos al presidente Russell M. Nelson y su querida compañera Wendy. Yo sé que el libro de Mormón es verdad y una guía divina
de estudiar que puede guiarnos en nuestro camino del convenio. Y también comparto mi testimonio de que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo, de que Jesucristo es nuestro Redentor y que Él fue, Él es y que será. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, querida Melanie, por esa linda y tierna presentación. Soy bendecido todos los días por su testimonio del Evangelio y el testimonio que brinda a nuestros hijos, nietos y ahora bisnietos de que Jesús es el Cristo. También aprecio esta asignación de hablar en esta conferencia de mujeres de BYU. Es la primera vez en la que participo y lo considero un gran honor y privilegio estar entre ustedes en todo el mundo. Aprecio el apoyo del presidente Kevin Worden, de su esposa Peggy, quienes están aquí con nosotros. Y en nombre de todos nosotros, les damos la bienvenida y felicitamos a la nueva presidenta de BYU Women's Conference, Rosemary Thackeray. Me imagino que ella y su comité están sumamente emocionados de que ahora ya están escuchando al último orador. Durante toda mi vida he estado rodeado por maravillosas mujeres. Mi madre, mi querida esposa, 4 hijas hermosas, una nuera, 11 nietas y una bisnieta. Y algunas de ellas están aquí con nosotros hoy. Y agradezco tanto su apoyo. Ahora, para ser equitativo, debo mencionar que tengo a un hijo. Y sí, así es. Tenemos un hijo y tenemos 17 nietos. Uno de ellos vive en el cielo. En esta conferencia han estado recibiendo nueva perspectiva de la verdad preciosa. Soy un hijo de Dios, sus promesas son seguras. Durante años han cantado esas palabras, soy un hijo de Dios. Las han hablado en sus hogares, en la iglesia, en la primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro. Pero, ¿las creen? La doctrina de la divinidad en nosotros es clara. Tal como el primer artículo de fe declara, creemos en Dios, el Eterno Padre, y después dice que somos sus hijos. En la familia, una proclamación para el mundo, leemos que cada uno de nosotros somos hijos o hijas amados de Dios, de padres celestiales, y como tal tenemos una naturaleza y destino divinos. Al orar, dirigidos por el Espíritu, utilizamos estas santas palabras: nuestro Padre que estás en los cielos. Las Escrituras enseñan en cuanto a la vida eterna y la exaltación en su presencia gloriosa. Y José Smith dio testimonio de que Dios el Padre apareció ante José en la arboleda y le llamó por su nombre y después presentó a su amado Hijo, Jesucristo. Estas verdades nos distinguen de la mayoría en todo el mundo, tanto ahora como en el pasado, el saber que tenemos un Padre en el cielo y que Jesucristo es su Hijo unigénito, significa que estamos nosotros enfocándonos en el convenio de los convenios, en la senda de los convenios, no solo donde estamos ahora. Significa que apreciamos ser herederos de todo lo que tiene nuestro Padre, que podemos heredar reinos sin nombre. El Señor nos ha prometido, si somos fieles hasta el fin, tendremos la corona de inmortalidad y vida eterna en las mansiones, las cuales he preparado en la casa de mi Padre. Mis preguntas para ustedes, hermanas, son las siguientes. ¿Confían en el Señor y sus promesas con todo su corazón? ¿Creen que ustedes, una hija de Dios, tienen una obra en la tierra
parte de un plan eterno? ¿Guardan convenios sagrados sin importar los desafíos o retos que enfrenten? ¿Acaso su fe en Jesucristo y el poder de su expiación les ayuda a permanecer firmes e inamovibles en su senda de sus convenios? ¿Y las promesas de paz, valor, fortaleza les sostienen y les bendicen cuando las cosas son difíciles? Estas preguntas tienen respuestas basadas en su testimonio personal de Dios el Padre y de Jesucristo. Yo estoy aquí el día de hoy en gran parte gracias al testimonio de mi querida Melanie y de mi ángel madre Berta. No fue fácil criar a Ronnie Rasband. Déjenme contarles, más de varias veces mis maestros de la primaria detuvieron a mi madre, quien era la presidenta de la primaria de la Estaca, y le contaban las cosas que Ronnie estaba haciendo. Yo era bastante inquieto, con mucha energía. En otras palabras, era batalloso. Mi querida hermana Nancy, quien está viendo esta presentación en California, cuenta la historia de cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Digamos 7 porque sería antes de la edad de responsabilidad. Un día estaba procurando la atención de mi madre. Estaba ella ocupada en la sala atendiendo a un cliente potencial. Mi madre hacía muñecas de porcelana hermosas y tenía una máquina en la casa y ahí ella trabajaba. Ese día ella estaba mostrando unas muñecas en la mesa para que la vieran los clientes. Después de la frustración conmigo, créanlo o no, yo tumbé la mesa. Las muñecas se cayeron y se quebraron. Mi madre estaba correctamente furiosa conmigo. Tenía razón para estarlo, y admito que no fue uno de mis mejores momentos. Mi padre era un chofer que entregaba pan de la marca Wonder. Él se levantaba temprano a las 4 y regresaba a las 6 de la tarde. Trabajaba muchas horas y mi ejemplo no me pasaba desapercibido. Mi madre estaba en el hogar añadiendo ingreso a la familia, haciendo estas muñecas de porcelana y criando al pequeño Ronnie. Me enseñó a trabajar, a permanecer y terminar una tarea. Trabajé en la casa hasta que pude obtener un trabajo, y ese entrenamiento hizo una gran diferencia a medida que empecé yo a avanzar en el mundo. Mi madre sirvió en posiciones de liderazgo en la iglesia, en ambos, a nivel barrio y estaca. Me enseñó a amar las Escrituras y acudir a ellas y al Señor para recibir respuestas. Vez tras vez me testificó a mí. Su responsabilidad y su ética de trabajo era maravillosa. Sus convenios eran la fuente de su fortaleza, y ella esperaba lo mismo para mí y de mis hermanos y hermanas. Un día, ya que estaba un poco mayor y podía tomar mis decisiones, hablamos de corazón a corazón, y me pidió prometerle que siempre obedecería la palabra de sabiduría. Le prometí que lo haría y determiné que nunca le iba a quedar mal. Esa promesa quedó conmigo y acudía a mi mente cuando afrontaba situaciones que me podían desviar. He intentado nunca desviarme de esa promesa, porque le di mi palabra a mi madre. Cuando fui llamado a presidir en la misión Nueva York Norte, como dijo la hermana Melanie, el presidente James E. Faust, mi presidente de estaca de joven, invitó a la hermana Rasband y a mí a su oficina para extender el llamamiento y decirnos el lugar en donde serviríamos. En ese entonces, él me decía de cariño, su muchacho preferido. Y al terminar nuestra conversación, dijo: Ronnie, vamos a hablarle a tu madre Berta para contarle. Él había servido como presidente de la estaca Cottonwood, y en aquel entonces me había ayudado su influencia mucho a mantenerme digno para servir en la misión.
Ella había seguido su consejo. No hay una obra más importante en este mundo que preparar a los hijos de Dios para ser hombres temerosos de Dios, felices, honorables y productivos. Decía él, como dije antes, aquí estoy ahora gracias a una madre recta que me enseñó a volver a mi Padre Celestial, y creo que esto era, en parte, su propósito en la mortalidad. Mi Padre en el cielo me mandó a Berda y Rulon Rasband. Ambos se habían divorciado y ambos habían pasado años como padres solteros antes de entrar en un segundo matrimonio. Yo nací en el convenio. Gracias a ese convenio sagrado, estoy sellado a ellos por el tiempo y la eternidad. Nuestra conexión familiar continúa con los convenios que mi esposa y yo hemos hecho en el templo, y nuestros hijos también los han hecho. Ahora, esto no se detiene aquí. Mis antepasados, como muchos de los de ustedes, eran personas que guardaban sus convenios. Y para muchos de ustedes, quienes están solteras, al igual que lo eran mis padres, están siendo santificados por su servicio en la casa del Señor. El presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones de mi quórum, ha descrito cómo como quórum deliberamos juntos. Él dijo, en espíritu de oración y con el deseo de entender cómo ayudar a todos los que se sienten solos o se sienten que no pertenecen. Creemos que si buscamos ser recomendados por el Señor y hacer convenios en el templo, recibiremos esas bendiciones eternas de sentir que pertenecemos, que se han enseñado maravillosamente en esta conferencia, a través de convenios con el Señor. Y en mi opinión, no hay nada mejor. Todos somos iguales ante Dios. Él ve sus deseos rectos de seguir adelante en la senda de los convenios, a medida que, sin dudar, enfrentan los momentos difíciles, quizás gran parte de su vida. Él ve sus corazones puros, sin importar cultura, color, edad, nacionalidad o talentos. Él los ve por quienes son, hijas de Dios. Y Él les llama una a una, venid a mí. El presidente Ballard ha dicho, debemos entender que la vida eterna no es simplemente una cuestión de estatus marital, sino de discipulado y de ser valientes en el testimonio de Jesús. La esperanza de todos los que están solteros o solteras es la misma que todos los miembros en la Iglesia del Señor. Es el acceso a la gracia de Cristo a través de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Con ordenanzas sagradas del templo que nos acercan al poder de la divinidad, y también, como dice Isaías, con un propósito renovado y fortaleza. Nos elevaremos con alas como águilas, correremos sin cansarnos y andaremos sin desmayar. Las promesas eternas son verdad aún en los momentos en los que los desafíos nos envuelven, en especial cuando nos sentimos solos. Consideren las condiciones desesperantes de José Smith en la cárcel de Liberty, cuando le pidió a su Padre en el cielo en oración y recibió esta revelación. Si fueses arrojado a lo profundo, si todo conspira contra ti, si los vientos huracanados vienen y te azotan y se convierten en tu enemigo, si la oscuridad y los elementos se combinan para hacerte caer, si las mismas puertas de los infiernos, del infierno, se abrieran de par en par, debes saber, querido hijo e hija, que estas cosas te darán experiencia y serán para tu bien. No fue solamente que el Señor le habló a José. El Señor nos habló a todos en ese pasaje. ¿Han sentido
esos vientos fuertes y esa oscuridad juntarse a nuestro alrededor, buscando ese alivio, José acudió al Señor, quien le enseñó que estas cosas te darán experiencia y serán para tu bien. El Señor calmó los desafíos de José, diciendo, el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todos. ¿Eres tú mayor que Él? El Salvador enseñaba que Él había tomado sobre sí todos los dolores, los pecados, los malos días y las adversidades debilitantes que José enfrentaba y que habían plagado a los hijos de Dios desde el principio de los tiempos. El Señor había experimentado lo que José estaba sintiendo y en nuestras circunstancias lo que nosotros estamos sintiendo. Y con estas palabras poderosas y ese mensaje de las Escrituras, Él sentó el camino para todos nosotros. Por tanto, sigue adelante. No temas lo que el hombre puede hacer, porque Dios estará contigo por siempre. Mantente firme. La manera en la que Jesús nos enseña, Él es nuestro ejemplo. Aferrarnos a las promesas que hemos recibido y las promesas y convenios que hemos hecho. Aferrarnos al convenio y la senda de los convenios. No hay mucha gente en ese camino, pero ese es el camino de regreso a casa. En los últimos días de su vida, a medida que los tumultos se le acercaban a José, Hiram y a otros, iban en camino a Carthage. José sabía lo que le esperaba y le dijo a su querida Emma, mientras besaba a cada uno de sus familiares, me siento tranquilo, como la mañana de verano, tranquilo, porque sabía que las promesas de su padre eran seguras. Dios estará contigo para siempre. La petición de nuestros corazones debe ser igual. Guíame, enséñame, camina conmigo, ayúdame a encontrar la manera, ayúdame a aferrarme. En el libro de Mormón aprendemos de una gran experiencia. Amón da una experiencia de la tierra de Nefi con sus hermanos que describe sus sufrimientos en la tierra, sus penas, sus aflicciones y su gozo incomprensible a causa de las promesas del Señor de un estado de felicidad sin fin. Se habían aferrado cuando los tiempos eran difíciles y habían sido bendecidos en sus dificultades con gran gozo. Lo fue para ellos y lo puede ser y lo es para nosotros. En la vida preterrenal, nosotros apoyamos la oportunidad que nos dio nuestro Padre de ser parte del plan de felicidad. En aquellos días cuando el adversario entra a nuestros corazones y planta temor, frustración y contención, quizás debiéramos recordar esa decisión. Él espera que sus dardos nos lleven a su control. En la guerra en el cielo, la meta de Satanás era persuadirnos a usar de manera incorrecta nuestro albedrío para seguirlo a Él en vez de a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. ¿Y saben qué? Todavía lo está intentando. Él intenta distraernos a solamente pasar el tiempo, hacer poco y, sin duda, no hacer nada en términos de estar en la senda de los convenios. Él nos promete su gloria, pero déjenme decirles, su gloria no es nada. Él es miserable y quiere que seamos igual que Él. Él no puede prometer mundo sin número porque Él no tiene ningún mundo. Él no puede prometer un cuerpo resucitado y perfecto porque Él no tiene uno. Él no puede prometer que las familias estarán unidas para siempre, porque Él dio su lugar con nuestro Padre Celestial. Él no puede prometer paz y descanso porque tampoco lo tiene. Cuando suene la trompeta,
Marcando el regreso del Señor, Satanás va a ser atado y no tendrá lugar en los corazones de los hijos de los hombres. Recuerden las palabras del Señor. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ser fiel a nuestros convenios y a las promesas es el mensaje de la parábola de Cristo a las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes. Se centra en la luz, dijo el Señor. Dejad que vuestra luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y que glorifique a tu Padre que está en los cielos. Las vírgenes llevaron luz. ¿Recuerdan la historia? 5 eran sabias y 5 no lo eran. Llevaron sus lámparas, su luz, y fueron a reunirse con el novio. Las 10 vírgenes representan a los miembros de la iglesia y el novio representa a Jesucristo. El Señor explicó en las Escrituras de los últimos días que las vírgenes sabias eran aquellas que habían recibido la verdad y habían tomado el Espíritu como su guía y no habían sido engañadas. Leemos en Mateo, y aquellas que no eran sabias llevaron sus lámparas y no llevaron aceite con ellas, y las sabias llevaron aceite con sus lámparas. Las 5 que no eran sabias se presentaron sin un elemento importante para proveerlos. No tenían aceite para encender sus lámparas. El aceite venía de los olivos que habían sido mojados, que habían sido limpiados y habían sido presionados y recolectados en vasijas. Tomaba mucho trabajo sacar aceite. Continuamos con Mateo. Mientras trabajaba el novio, todas ellas durmieron. Y a la medianoche, más tarde de lo que ellas esperaban, alguien lloraba o alguien decía, viene el novio, vayan a conocerle. Todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, las encendieron. Y aquellas que no eran sabias les dijeron a las sabias, danos de tu aceite, porque ya no tenemos. Mas ellas respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotros y para ustedes, pero vayan a aquellos que venden y compren para ustedes. Ahora su primera idea, su primera reacción quizás sea ¿por qué no compartieron las hermanas sabias? ¿Qué tal con el lema de que la caridad nunca deja de ser? ¿No había hermanas ministrantes para ayudarles? ¿Eran personas codiciosas? No. El aceite representaba más de lo que venía en un jarro. Eran sabias porque habían estado guardando ese aceite en las presiones de la vida, siempre intentando vivir fielmente según los convenios que habían hecho con el Señor. Su aceite y el de ustedes se describe mejor como el amor hacia Dios y el Padre y el Hijo Jesucristo. El deseo de vivir íntegramente, cumpliendo nuestras promesas. El aceite viene de la adoración en el templo, conexión y gratitud por familias del pasado y del presente. El participar y honrar los convenios con el Señor, del entendimiento doctrinal al estudiar las palabras del Señor en las Escrituras y de los profetas vivientes. Viene de pagar el diezmo, cumplir con llamamientos, misericordia, arrepentimiento y confiar en la expiación de Cristo en esos momentos en los que la fe, la esperanza, la resiliencia y el testimonio están a prueba. En el relato, aquellas que no tenían aceite fueron, digamos, a la tienda. No puedes comprar el aceite del testimonio. No habían tomado al Espíritu Santo como su guía y sus lámparas estaban vacías. Volviendo al relato de Mateo, mientras fueron a comprar, vino el novio, las que estaban listas fueron con él al casamiento, a la boda,
y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondió, por más de cierto os digo que no os conozco. La traducción de José Smith es aún más explícita. En vez de decir, no os conozco, la revelación dice, mas he aquí, vosotras no me conocéis. No me conocéis. Es un regaño bastante interesante. Las 5 que no fueron sabias, no habían llenado sus jarras internas, sus almas, con el conocimiento de Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el Cordero de Dios, el Mesías, el Redentor y el Hijo unigénito del Padre. Llegamos a conocer a nuestro Padre siguiendo el ejemplo del Salvador, quien dijo, vine al mundo a hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. De la misma manera nosotros vinimos al mundo con ese mismo propósito. Jesucristo ha prometido, yo seré vuestra luz en las tinieblas y prepararé el camino ante vosotros si guardáis mis mandamientos. Lo seguimos cuando los vientos de la adversidad, contención y disappointment, dice Él, cuando Él nos dice, paz, y sabed que soy Dios. Al final de su ministerio, Jesucristo expió los pecados de todos los hijos de Dios. Su expiación incluyó su sufrimiento en el jardín y en la cruz, el derramamiento de su sangre, su muerte y su resurrección. Había tomado sobre sí los momentos más duros de todos los mortales. No me puedo siquiera imaginar, no lo puedo comprender. Sin embargo, lo creo con todo mi corazón porque he sentido su empatía cuando he tenido problemas. He sentido su amor cuando he necesitado esa seguridad. Hermanas, ustedes también. Él hubiera estado dispuesto a sufrir de tal manera con sangre de cada poro de su cuerpo si nosotros no fuéramos un hijo de Dios. Se le abusó cruelmente, se le atormentó por aquellos que no creían, fue humillado, sentenciado injustamente y crucificado con ladrones a sus lados. Y después enterrado en una tumba prestada. ¿Cómo respondió? Con esto: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nunca dijo, con arrogancia, yo puedo hacer esto. Se comprometió humildemente a la voluntad de su Padre y dijo, que se haga tu voluntad y que la gloria sea tuya para siempre. La magnitud de los días finales de nuestro Redentor no se pueden realmente enfatizar lo suficiente. El plan de nuestro Padre para sus hijos se estableció tal como se había prometido. Una vez resucitado, el Salvador apareció a Mari y le habló tiernamente por su nombre. Apareció a sus apóstoles como el Salvador levantado. Sanó a los enfermos, oró por el pueblo, a los niños en particular, como se describe en el libro de Mormón. Hoy en día está a la mano derecha del Padre y es nuestro abogado ante el Padre. Él promete, vendré otra vez y les recibiré para mí, para que donde yo estoy puedan ustedes también estar. Esa promesa es segura si somos fieles. Los términos están establecidos. Al obtener cualquier bendición de Dios, es gracias a la obediencia a la ley sobre la cual se predica. Cuando nos bautizamos, hacemos convenio de servir al Señor, de guardar sus mandamientos. Nos comprometemos a venir al
a ser hijos de Dios y de ayudar y sostener los desafíos y los problemas unos de los otros, de ser testigos de Dios en todo lugar, en todas las cosas y en todo momento. Renovamos nuestros convenios bautismales semanalmente al participar de la Santa Cena. Reconocemos que podemos ser gozosos y obedientes a la misma vez. El Señor ha dicho, levantad vuestro corazón y regocijaos. Y al llegarse a los convenios que hemos hecho, buscamos esa corona de rectitud que se nos ha prometido al guardar los mandamientos con integridad. Ministramos con corazones llenos de amor por el Señor y por su obra y amor por sus hijos. ¿O solamente lo hacemos, haciendo a un lado la santidad del llamamiento de ser un instrumento en las manos del Señor? ¿Extendemos la mano a aquellos que no son de nuestra fe, pero cuyas experiencias piden a que alguien les ame y les levante? ¿Renovamos nuestras recomendaciones reconociendo el privilegio de ser recomendado por el Señor? ¿Estudiamos los mensajes de profetas santos de los últimos días y buscamos aplicar su consejo? ¿O simplemente decimos, fue un buen discurso? ¿Nos unimos a actividades locales, consejos o eventos en nuestras comunidades, reconociendo que con nuestra participación el Señor bendecirá a otros con su Espíritu? El libro de Mormón habla de una paz sin fin a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, recordando el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También enseñó el Señor, por esto sabrán los hombres que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. El presidente Ezra Taft Benson dijo, han nacido en esta época por un propósito sagrado y glorioso. Su nacimiento en este momento en particular fue preordenado en las eternidades. Esther en el Antiguo Testamento es un ejemplo de estar en sintonía con lo que se esperaba de ella. Era una persona hermosa en su rostro, en su faz. Y el rey la eligió para ser su reina. Él no sabía que ella era judía. Cuando su ministro principal lo convenció al rey a firmar un decreto a que se ejecutara a todos los judíos, el padre adoptivo de Esther le pidió a ella ir al rey y suplicarle por el bien de su pueblo. ¿Quién dijo, si puedes venir al reino has venido a este reino para un momento como este? Ella fue al rey y con mucho valor salvó a su pueblo. El presidente Russell M. Nelson ha extendido una invitación a todas las mujeres de la Iglesia para una época como esta. Él ha dicho, los ataques en contra de la Iglesia, su doctrina y nuestro modo de vivir van a incrementar. Por esto necesitamos a mujeres que tengan un entendimiento firme de la doctrina de Cristo, quienes utilicen ese entendimiento para enseñar y ayudar a criar una generación resistente al pecado. Necesitamos de mujeres que detecten la decepción en todas sus maneras, a los engaños. Necesitamos mujeres quienes sepan accesar el poder de Dios, quien lo hace disponible a los que guardan sus convenios y expresen sus creencias con confianza. Necesitamos de mujeres con valor y visión, como nuestra madre Eva. Queridas hermanas, ustedes son esas mujeres, hijas de Dios. Han venido en este momento
para edificar valientemente el reino de Dios en la tierra. El Señor Jesucristo ha prometido: vendré otra vez y os recibiré para mí, para que donde yo moro puedan morar ustedes también. Les dejo con mi bendición apostólica. Junto con la primera presidencia y el quórum de los 12, de que como hijos e hijas de Dios reconozcan la divinidad en ustedes, que oren para recibir guía de su Padre Celestial y que nutran a su corazón y lo llenen de amor. Les bendigo para que sientan al Señor con ustedes, que el poder sanador de la expiación del Salvador sea suya, a medida que se aferren, sin importar lo que venga. Les bendigo para que sean una luz en este mundo que está oscureciendo, para que sean testigos de Dios y su rectitud en todo momento, sin excepciones, y encontrar gozo en su servicio. Que sepan de su influencia profunda y que sirvan devotamente a su Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.